Muy buenas tardes a todos. Ya estamos nuevamente aquí los jueves con Urgomedical. Esta tarde vamos a tener entre nosotros a un invitado de mucho valor también. Es el doctor Rodrigo Rial, que lo tendremos en unos minutitos conectado con nosotros. Muchas gracias a los que ya os estáis conectando. Veo que el doctor Rial ya lo tenemos y lo vamos a ver en nuestra pantalla. Muy bueno, doctor Rial. Yo no me veo. ¿Se me ve? Sí, te vemos perfectamente. Vale, yo no me veo. ¿Me puedes ver y oír bien? Yo perfectamente. Si a mí el resto de la gente me oye y me ve bien, perfecto. Sí, voy a preguntar a la gente que está conectada, alguno de los que estáis conectados, si nos podéis confirmar que veis bien al doctor Rial. Yo le estoy viendo muy bien en la pantalla compartida. Si alguien puede confirmar, he visto que Pilar estaba por ahí, Lorena también. Si alguien de vosotros nos puede confirmar, veo que sí, que la gente nos está haciendo así, doctor Rial. Perfecto, estoy sin ningún problema, el que no se ve soy yo. Muy bien. Pero sin problema. Bueno. Buenas tardes a todos. Esto es, va a quedar grabada toda la conversación, toda esta entrevista, o sea que posteriormente lo podrás ver con tranquilidad y podrás ver las imágenes bien. Doctor Rial, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Es un placer poder contar contigo. Para los que no lo conozcáis, aunque estoy seguro que muchos de vosotros conocéis al doctor Rial. Doctor Rial es el presidente del capítulo español de flebología de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Si lo digo bien, doctor Rial. Está perfectamente dicho. Sí, perfecto. Pues muy bien. Estoy esperando tan solo un minutito que sean las 7 en punto y ya daremos paso, dijéramos, al inicio formal de esta tarde de Instagram Live en Urgomedical. Yo creo que en unos segunditos. Veo que todavía estás en la consulta, ¿no? Te veo... Sí. Bueno, es un sitio estupendo para estar. Se está muy tranquilo, se graba muy bien, buena iluminación. Fantástico. Muy bien. Tenemos ya 32 personas conectadas en este momento. Estoy seguro que va a ir subiendo el número. Ya estamos en 34. Va a ir progresivamente subiendo. Es cierto que cada vez se hace más difícil, ¿no? Estar a esta hora en casa porque, bueno, las medidas ya se han relajado. El tiempo acompaña para estar en la calle también. Entonces, muchas gracias a todos los que estáis conectados. Y estoy seguro que, una vez más, la entrevista de esta tarde no va a defraudar a nadie. De hecho, el doctor Rial eligió un título que yo creo que es muy, muy acertado, ¿no? El de tengo una úlcera vascular que no cura, ¿qué hago? Yo creo que todos, ¿no?, os podéis sentir reflejados en esto y identificados seguramente con esta frase. Y esta tarde el doctor Rial estoy seguro que nos va a dar muchísimos elementos para poder resolver estas situaciones, ¿no? Bueno, pues yo creo que formalmente podemos dar el inicio de esta entrevista. Nuevamente, para los que os acabáis de unir con nosotros, estamos esta tarde con el doctor Rodrigo Rial, que, como decía anteriormente, es el presidente del capítulo de flebología de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, y realmente es una suerte tenerlo aquí con nosotros. Sé que tiene multitud de obligaciones, ¿no?, y multitud de compromisos, y la verdad es que es muy de agradecer que nos puedas dedicar este tiempo. Para mí es un absoluto placer estar con vosotros. Ya sabéis que más que hemos realizado muchísimas actividades juntos, somos amigos, y la verdad es que toda la gente que nos sigue, yo se lo agradezco que esté aquí a una hora tan de tomar efectivamente la cervecita en una terraza. De 10 en 10, de momento. Esto es, sin agruparse, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor Rial, pues la verdad es que yo creo que la elección del título es magnífica, ¿no? Es decir,
multitud de profesionales que se enfrentan, ¿no?, a situaciones en las cuales aparece una persona con una herida en la pierna, con una herida en la extremidad inferior, y que muchas veces seguramente que se plantea un reto para ellos, ¿no? La úlcera de la pierna, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es relativamente frecuente, ¿no? Al menos se da entre 2 y 5 pacientes por cada 1.000 habitantes. Hay algunos estudios, como el estudio de TEC, que fue realizado por la Sociedad de Cirugía Vascular, en la cual determinó que aproximadamente unas 250.000 personas en España sufren de una lesión de este tipo. Y yo quería hacerte una pregunta, doctor Rial. Cuando hablamos de úlcera de la pierna, ¿no?, estamos hablando o debemos diferenciar una lesión vascular de una lesión venosa. En el título elegimos lesión vascular. Yo no sé si realmente es el término más apropiado para este tipo de lesiones de la extremidad inferior. Bueno, una úlcera venosa es una lesión vascular, es una úlcera vascular. Pero preferimos diferenciarlo porque la úlcera vascular puede ser también úlcera arterial. Una úlcera vascular también es una úlcera del pie diabético o un pie diabético. Entonces yo creo que la diferenciación entre unas y otras es muy diferente. Ya iremos hablando a lo largo de la conversación, pero toda úlcera venosa tiene que curar. Siempre tiene que curar. Curan todas. Si no curan, algo estamos haciendo mal. Tenemos que optimizar los tratamientos. Bueno, esto es un titular, lo que estás dando ahora mismo, ¿no? Esta frase es un titular, ¿no? Realmente es lo que dices, ¿no? Quizás la percepción es que hay úlceras de este tipo que son recalcitrantes, que asumes que el paciente no va a curar. De hecho, ¿no?, los profesionales a veces explican, ¿no?, que tienen pacientes con una lesión en la extremidad inferior, una lesión venosa, que hace años que conviven con ella y que no hay manera de cerrar, ¿no? Entonces, esto asumimos que no puede ser así, ¿no, doctor Rial? Bueno, yo creo que todo profesional que trate con las úlceras venosas se ha sentido en algún momento desesperanzado. Y dice, lo dejo por imposible. O porque el paciente tiene un peculiar carácter que hace muy difícil la aplicación del tratamiento, o bien pues porque es una úlcera que tiende a infectarse, o bien porque las circunstancias personales del paciente son muy complicadas. Pero bueno, ahí estamos unos cuantos frikis, la doctora Conde, que fue una que les inauguró estas webinars, es cierto, ¿no? Y algunos de nosotros pensamos que las úlceras venosas tienen que curar siempre. No lo pensamos, lo sabemos. Entonces sí, es absolutamente desencanta mucho cuando una úlcera tarda mucho en curar. Pero por eso tenemos que curarla rápido. Claro, excelente. Esto yo creo que da esperanza a todos, ¿no? Es decir, el hecho de poder pensar en esto, ¿no? Es decir, que todas las lesiones de este tipo tienen que llegar a curar, ¿no? Y si no llegan a curar, probablemente es que algo no está funcionando, ¿no? Entiendo. ¿Y qué puede ser que no esté funcionando en este sentido? Supongo que hay varios elementos, doctor Rial, que están ocurriendo y que realmente la lesión no avanza, ¿no? No sé si es algo más relacionado con el diagnóstico, no sé si puede tener que ver con el tratamiento apropiado, con la aplicación de ese tratamiento, con los factores de riesgo propiamente de ese paciente. ¿Dónde puede estar un poco el kit de la evolución favorable, ¿no? Bueno, acabas de tocar todos los puntos por donde una úlcera puede fallar o puede no llegar a curarse. Antes has hecho referencia a la importancia que tiene la sociedad de la úlcera. 250.000 úlceras puede haber en este momento en España, úlceras venosas. Actualmente, poco más o menos, cuesta cerrar una úlcera unos 900 euros. El tiempo medio de curación de una úlcera es de 8 meses, 7,8 meses. Y más del 50% de las úlceras venosas permanecen abiertas después de un año. Esto es un gasto sanitario tremendo, pero no solamente es un gasto sanitario, la calidad de vida del paciente disminuye de forma radical. Hay gente que ha hecho estudios y piensa que la calidad de vida de un paciente con una úlcera abierta es similar a un paciente que está en quimioterapia, por ejemplo, con quimioterapia oncológica. Así pues, falla todo. Bueno, yo creo que lo que primero deberíamos ver es el diagnóstico, efectivamente. ¿Dónde estamos? Hacer un buen diagnóstico. Entonces, ahí hay una serie de circunstancias en las que tenemos que
seguir un protocolo muy claro de aquí, como hemos dicho, en la úlcera venosa intervenimos muchos profesionales, sobre todo personal, o sea, enfermería determinante. Los cirujanos vasculares somos los menos importantes, somos los que podemos decir al fin y al cabo si es una úlcera venosa, ¿no? Dermatólogos y otros muchos que tratan la úlcera venosa. Pero, desde mi punto de vista, lo primero es asegurarse que tienes una úlcera venosa. Hay una serie de características, como la localización, fundamentalmente en cara interna de pierna. Un paciente con una úlcera venosa debe tener pulsos distales y si no tiene pulsos distales debe tener un índice mayor de índice tobillo-brazo mayor de 0,8. Si no es así, tenemos que plantearnos que a lo mejor no es una úlcera venosa. Excelente. Y desde el punto de vista diagnóstico, doctor Rial, es lo que comentabas, ¿no? Es decir, por el número de pacientes que hay en este momento con este tipo de lesiones, ¿no? Y el impacto que tienen. Muchos de estos pacientes son atendidos en atención primaria, que es su puerta de acceso. La enfermera hace una labor excelente, como comentabas, ¿no? para poder abordar estas situaciones. Pero es esto, es decir, a veces la enfermera puede tener unas dudas quizás en el momento del diagnóstico o quizás cuando esa lesión realmente se convierte en una lesión tórpida, no avanza y ahí es cuando empiezan a haber estos planteamientos, ¿no? El cirujano vascular siempre tiene que diagnosticar esa lesión o tenemos que recurrir al cirujano vascular en un segundo término. ¿Cómo planteas esto, doctor Rial? Bueno, eso es muy interesante. Yo creo que toda úlcera venosa debe ser visto en algún momento por un cirujano vascular. Pero no quiere decir que el cirujano vascular tenga que hacer el diagnóstico de una úlcera venosa. El personal de enfermería está absolutamente capacitado con estos datos que he dicho para hacer un diagnóstico de úlcera venosa. Bueno, una enfermera... Antes he visto que se ha unido nuestra enfermera, Piluca, que desde aquí la saludamos. Y claro, una enfermera que haya tratado con una úlcera venosa llega, lo ve y dice, eso es una úlcera venosa. Por supuesto que sí. Pero luego además tiene que ver un cirujano vascular, porque a lo mejor podemos hacer algunas actuaciones para acelerar la curación o posteriormente, una vez que se haya curado, para evitarla. Esa es la razón por la cual tiene que ver un cirujano vascular la úlcera venosa, incluso aunque el diagnóstico sea certero. Excelente. Esto también indica, quizás, doctor Rial, que no es necesario tampoco demorar el inicio de determinados cuidados de esa lesión o determinadas terapias hasta que sea visto por el cirujano vascular y confirme el diagnóstico. Si realmente el diagnóstico es apropiado, se puede iniciar esos cuidados y posteriormente el cirujano vascular puede intervenir, ¿no? Y puede realizar esa valoración definitiva, dijéramos, ¿no? O en un segundo término. Absolutamente. Es decir, no hay que demorar el tratamiento. Yo vuelvo a repetir, creo que el profesional de la enfermería es un profesional absolutamente capacitado para hacer el diagnóstico de úlcera venosa. Tiene que empezar ya con el tratamiento si tiene esa sospecha. Si no la tiene, si tiene sospecha de que no es una úlcera venosa, entonces sí tiene que rectificar. Pero puede empezar, no hay prisa en que lo vea el cirujano vascular, pero tiene que verlo en algún momento. Perfecto. Excelente. Me encanta, doctor Rial, ¿no? Cuando lo dices de una manera tan clara, ¿no? y categórica, ¿no? Y con esa convicción que yo creo que es una cosa que ayuda muchísimo al resto de profesionales, ¿no? Que se involucran en esta patología o aquellos que se inician, ¿no? En el tratamiento de esta patología, poder tener esas opiniones tuyas, ¿no? De esta manera tan clara, ¿no? Otro aspecto del diagnóstico, es decir, las lesiones, si no son venosas, generalmente pueden ser de tipo arterial, ¿no? Es decir, pero también sabemos que son las lesiones minoritarias, dijéramos, ¿no? O son aproximadamente un 20% de esas otras lesiones, ¿no? Que no pueden ser venosas. Y desde el punto de vista de ese diagnóstico, ¿hay alguna cosa adicional, además de la medición de pulsos o bien de la utilización del índice tobillo-brazo, de alguna otra exploración que, por ejemplo, pueda realizar la enfermera y que le ayude a ese diagnóstico diferencial de una lesión u otra? ¿O esos dos elementos son suficientes para determinar estos aspectos? No sé si me he explicado o...
Perfectamente, te has explicado muy bien. Yo creo que son los dos elementos. Es decir, podemos hacer incluso unos diagnósticos más avanzados, realizar un ecodoppler, pero no es necesario. Las dos razones por las cuales, o sea, los dos protocolos diagnósticos que debemos hacer para hacer un diagnóstico de úlcera venosa es localización, existencia de pulsos, o sea, una lesión compatible con pulsos, úlcera venosa. Excelente, excelente. Está claro que eso es algo que nos va a sacar de dudas a la hora de decir, este paciente tiene una úlcera venosa. Fantástico. Es compatible con localización y pulsos. Fantástico, lo que decías, ¿no? Es decir, aquella experiencia, ¿no?, de poder clínicamente ver la lesión, ¿no?, que ya te ayuda muchísimo, y posteriormente corroborarlo con esta medición de pulsos, ¿no? Mira, desde aquí te digo que ya hay 60 personas conectadas en este momento. Sí, o sea que el número está subiendo. Y te quería preguntar también, desde el punto de vista de un poco del tratamiento, ¿no? Es decir, porque puede ser otro de los elementos que hemos comentado anteriormente que no funcione, ¿no?, o que no esté realizándose apropiadamente, o que puedan establecerse algunos cambios. Tenemos ya claro el diagnóstico, sabemos cómo diagnosticar muy bien esta patología desde el punto de vista clínico y de algunas exploraciones físicas complementarias, o bien desde el punto de vista de algunos procedimientos como el índice tobillo-brazo. Y vamos ahora al tratamiento, es decir, sabemos que es una úlcera venosa, está confirmado, incluso hemos tenido la suerte que el cirujano vascular la haya podido valorar al paciente también, pero la lesión no evoluciona, es decir, llevamos 6 meses, 8 meses, 1 año y medio, y la lesión, pues esto, un paso adelante, 2 atrás, vamos un poco para adelante, pero podemos decir que la lesión no está evolucionando como debería, ¿no? ¿Qué debemos revisar en ese caso del tratamiento? Pues mira, estos 60 personas que se han conectado lo saben. Saben que si una úlcera no cura, lo primero que tienen que ver es cuál es la situación de la úlcera, si tiene una infección o no la tiene. Eso es muy importante. O sea, realizar cultivos ante tejidos de granulación que no granulan, exudados que son malolientes, etcétera, etcétera, signos de infección de la úlcera son muy importantes para tratar la infección local. Con la regla del antibiograma, por supuesto. Y luego, el cuidado local de la úlcera, eliminar todo el tejido de fibrina, bien con debridamiento mecánico, ayudado también con debridamiento enzimático. Y luego, que supongo que hablaremos de ello ahora, pues desde luego realizar una cura local de la úlcera de forma, digamos, avanzada y adecuada a los tiempos que están corriendo. Es decir, no vamos a seguir utilizando violeta de genciana para tratar las úlceras venosas. Correcto, sí, ¿no? Hay algunas alternativas un poco más innovadoras, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente. En este sentido, doctor Rial, yo sé que eres un experto también en aspectos, ¿no?, de la etiología de esa lesión. Obviamente, la etiología clásica, ¿no?, que la mayoría de profesionales conocen, ¿no?, y que seguramente aquí también nos puedes hacer algún repaso, yo creo que interesante, pero me gustaría ir un paso más allá también sobre cosas que son más recientes, pero que están tomando mucha relevancia, como es todo el aspecto inflamatorio que podemos encontrar en torno a este tipo de lesiones venosas, ¿no?, ya sea desde el punto de vista local, por decirlo de alguna manera, el hecho de esa lesión, como desde el punto de vista locorregional en esa extremidad donde está ubicada, ¿no? Creo que el proceso inflamatorio tiene un papel que ahora nos explicarás, ¿no?, dentro de todo ese proceso. Absolutamente relevante. Es decir, ahora, desde hace mucho tiempo, bueno, la etiopatogenia de por qué aparece una úlcera venosa es una etiopatogenia compleja y conlleva una serie de fenómenos biológicos que empiezan por una hipertensión venosa. Esa hipertensión venosa acaba produciendo un edema en los tejidos circundantes. Ese edema produce una reacción inflamatoria, esa reacción inflamatoria produce una liberación de factores inflamatorios, vasoconstrictores, citoquinas, que acaban produciendo una vasoconstricción de los ¿cómo se llaman? Me saldrán los esfínteres precapilares, una relación, una disminución
de la presión transcutánea de oxígeno y al final la muerte de la piel. Entonces, esto es lo que se produce en la úlcera. Todo esto que está dicho en 30 segundos es un proceso muy largo y muy complejo en el tiempo. Entonces, cortar esto es complicado. Tenemos que actuar etiológicamente sobre la hipertensión venosa, yo creo que ahora hablaremos de ello, pero también vamos a disminuir la reacción inflamatoria que tiene la úlcera. Y la úlcera, reducimos la reacción inflamatoria intentando producir, en primer lugar, anular todos esos factores inflamatorios. Ahora mismo tenemos esos mediadores inflamatorios son anulados por muchos de los apósitos actuales que ya todas las guías de práctica clínica dicen que tienen una relevancia esencial. La tecnología NOS, por ejemplo, que vosotros sois los creadores de esa tecnología, nos ha venido a liberar o a bloquear los radicales libres de la reacción inflamatoria y consiguen que la úlcera, desde el punto de vista local, evolucione mucho mejor. Y en este sentido, claro, entiendo que sin manejar esta inflamación no podemos realmente conseguir la resolución de esa lesión, ¿no? Es decir, es un componente que el profesional que se enfrenta a una lesión de este tipo, ¿no? Que está abordando este tipo de lesiones, tiene que tener presente, ¿no? Desde el punto de vista de la etiopatogenia, como comentabas muy bien, de este tipo de lesión, ¿no? Es decir, el componente inflamatorio es clave en poder tanto entender el proceso como en posteriormente establecer las medidas para controlarlo, ¿no? Sí, mira, esto es exactamente igual que, al fin y al cabo, la úlcera es una evolución final de la enfermedad venosa crónica. Y en la enfermedad venosa crónica hay dos partes en el tratamiento. Una, que es tratar la hipertensión venosa, y otra es tratar la lesión que produce esa hipertensión. Entonces, la cura local de la úlcera tiene que ir, vuelvo a repetir, una vez que tenemos asegurado que no tiene una infección, etcétera, que tenemos un adecuado debridamiento mecánico, tiene que ir a disminuir el efecto de la hipertensión venosa sobre la inflamación, disminuyendo la inflamación desde el punto de vista local. Y luego además tenemos que tratar la vertiente de la hipertensión. Pero indudablemente desde hace unos años sabemos tratar mucho mejor las heridas. Sabemos qué materiales tenemos, qué productos producen una adecuada proliferación del tejido de granulación, sabemos que la cura en ambiente húmedo, sabemos que la eliminación del biofilm es absolutamente esencial. Es decir, hemos aprendido mucho desde el punto de vista biológico para tratar. El tratamiento local es esencial también para acelerar la curación. Ajá. Y desde este punto de vista... Perdón, es que, discúlpame, la fase final es la epitelización. No va a epitelizar. Seguro que no va a epitelizar si tenemos inflamación en el pecho. La inflamación tenemos que disminuir. Excelente. Nos estás dando algunos elementos muy claves, ¿no, doctor Rial? Y como te decía, ¿no? Algún titular, ¿no? Es decir, que realmente esto, ¿no? Es decir, si realmente la lesión evoluciona, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Esto por un lado. Por otro, tenemos que manejar claramente la inflamación. Esto es un aspecto capital, ¿no? En el manejo de este tipo de lesión. Si de alguna manera pudiéramos definir, ¿no? Aquellos elementos claves, ¿no? En el manejo de esta lesión, apuntabas claramente el ver si esa lesión tiene algún tipo de infección, el ver si esa lesión tiene tejido que claramente hay que desbridar, ¿no? Ya sea con un procedimiento u otro, pero es necesario desbridar, y abordar esa inflamación, ¿no? ¿Cómo podemos abordar cada uno de estos elementos? Quizás tenemos no bastante claro y asumido el hecho ¿no? De cómo desbridar. Hay diferentes técnicas, diferentes procedimientos. Probablemente el aspecto de control de la infección o del biofilm, ¿no? También está más desarrollado, quizás con los apósitos antimicrobianos, ¿no? O los apósitos con plata. Y el aspecto de la inflamación, doctor Rial, ¿cómo lo podemos manejar? Es decir, ¿cómo podemos controlar esa inflamación o modular esa inflamación tanto a nivel de la herida propiamente como a nivel de la extremidad, ¿no? Para ir un poco a la etiología del problema. Bueno, pero ¿te refieres desde el punto de vista de los apósitos? Desde el punto de vista de los apósitos ahora mismo disponemos de una molécula
que está introducida dentro de las matrices de los apósitos que imitan o que sugieren el tejido celular subcutáneo. Entonces, corrígeme porque no recuerdo exactamente cómo se llama el sulfato, el octanosulfato, ¿cómo es? ¿Sulfato de sacarosa puede ser? Sí, el sulfato de sacarosa. Sí, exacto. El que tiene la tecnología NOS es absolutamente muy interesante y es el que se ha revelado más útil ahora mismo en todos los ensayos clínicos que se han hecho con apósitos simples, con la misma matriz, frente a los apósitos con esta medicación, que desde luego con este producto o este fármaco o esta sustancia química, que lo que hace es, digamos, acaparar los radicales libres para dejar que el tejido celular subcutáneo crezca de forma natural y que se produzca un buen tejido de granulación, que, como he dicho, es esencial para después la epitelización. Correcto. Sí, es decir, existe esta tecnología, ¿no?, con octasulfato de sacarosa que permite, eso es, ¿no?, modular esta sobreexpresión, ¿no?, que comentabas, ¿no?, de radicales libres, o esta sobreexpresión de metaloproteasas, ¿no?, de la matriz. Exacto. También favorecer esta angiogénesis, ¿no?, que seguramente que es un componente, ¿no?, muy necesario también para conseguir esa resolución, ¿no? Ya. Bueno, es que me daba vergüenza entrar en las metaloproteasas y en la angiogénesis. No quería yo introducir esos términos. Pero bueno, tú ya sabes que en estos términos a mí, yo soy un apasionado de la proteómica, de la genómica y de la epigenética. Entonces, la verdad es que es una tecnología que ha conseguido modificar la epigenética de la úlcera venosa. Esto es. Por eso te quería llevar ahí, ¿no, doctor Rial? Porque sé que es un tema que te apasiona. Realmente es un tema muy novedoso, ¿no? Es que me da vergüenza hablar de él. No tengas vergüenza. Estamos solo, nosotros y 63 personas más, pero oye, como si estuviéramos solos, ¿no? Pues no, a ver, yo creo que es esto importantísimo, si nos puedes hablar un poco de esto. Yo he escuchado alguna conferencia tuya a través de vídeo grabada y también tuve la suerte de verte personalmente un día, ¿no?, hablando de este tema, y realmente es algo apasionante, ¿no? Cómo esa epigenética también está en el manejo de la lesión vascular, ¿no? Probablemente cuando oyes el término piensas que está más en esto, ¿no?, en aspectos del cáncer o en otros procesos y no lo asumes que pueda estar en una lesión vascular o una lesión venosa, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Efectivamente. Bueno, la epigenética es la modificación a través de los ambientes, de todos los factores ambientales, químicos, de contaminación, radiación, etcétera, etcétera, de inflamación, que pueden modificar la expresión de nuestros genes. Entonces, en la úlcera venosa existe una reacción inflamatoria muy importante que modifica lo que es la expresión celular. Esa expresión celular modificada hace que la úlcera venosa no cure. Una de las partes por las cuales no cure. Por lo tanto, la modificación o el revertir esa situación epigenética, digamos, alterada que ocurre en la úlcera venosa, nos va a facilitar el que una úlcera cure. Y efectivamente, la octano de sacarosa sulfato lo que hace es producir bloquea todas esas modificaciones epigenéticas a través de la proteómica, que al fin y al cabo, cuando se produce una modificación epigenética, lo que cambia son las proteínas. Hay estudios muy interesantes sobre el exudado que existe en una úlcera venosa. Es completamente diferente en sus fases evolutivas frente a una úlcera venosa que está empezando a curar, a una úlcera venosa que está ya a punto de epitelizar. El exudado cambia radicalmente. Todas las proteínas que expresan inflamación van cambiando de forma radical. Por eso es muy importante que llevemos toda la investigación básica, y al fin y al cabo es lo que se ha hecho en estos apósitos, a la práctica clínica, que es la medicina translacional. Al final se ha conseguido saber qué es lo que produce la úlcera venosa, qué es lo anormal
y se ha conseguido un apósito específico para tratar esa alta. Pero vuelvo a repetir, eso es muy importante, pero tenemos también que ir a la etiología, que es la hipertensión venosa. Vale. Y no sé si ya intuyes cuál va a ser la siguiente pregunta, ¿no? Y es, vamos a la etiología, ¿no? Es decir, ¿qué otra cosa, ¿no?, podemos hacer para mejorar, ¿no?, esto y para reducir esta inflamación, ¿no? Ya no desde el punto de vista local, sino más a un nivel loco-regional, por llamarlo de alguna manera. Efectivamente, bueno, te he puesto el toro en suerte. Y te has puesto esto es en bandeja, ¿eh? Solo para rematar ya. Bien, bueno, antes hemos dicho que la úlcera venosa es el estadio final de la enfermedad venosa crónica, y en la enfermedad venosa crónica el hecho fisiopatológico fundamental es la hipertensión venosa. Es por donde comienza todo. Si corregimos la hipertensión venosa, vamos a corregir y vamos a conseguir cerrar una úlcera siempre, aunque no tengamos apósitos de última generación. Si tenemos apósitos de última generación, aceleraremos la cura de la úlcera venosa. Pero utilizando apósitos de última generación, si no contrarrestamos la hipertensión venosa, no lo vamos a conseguir. Y la única forma de contrarrestar la hipertensión venosa es la terapia compresiva. La terapia compresiva funciona según la ley de Laplace, que dice que toda presión ejercida en el exterior de un cilindro, o toda fuerza, tensión ejercida en el exterior de un cilindro, comunica una presión hacia el interior. Esa presión hacia el interior contrarresta la hipertensión. Es raro, es muy raro, que una úlcera venosa exista por debajo de 25 milímetros de mercurio de hipertensión venosa. Normalmente nos enfrentamos a hipertensiones venosas a nivel del tobillo, estamos hablando de 40, 60 milímetros de mercurio, que son presiones muy elevadas. A partir de entonces, a partir de esas presiones, el edema, la inflamación del tejido celular subcutáneo hace todo el proceso que hemos comentado antes. Por lo tanto, tratemos esa hipertensión. Tenemos que tratarla. Excelente. Y el papel de este vendaje compresivo, ¿no?, es contrarrestar esa presión, ¿no? Esos 40 milímetros de mercurio que podemos tener en la extremidad, poder contrarrestarlos desde el exterior, ¿no? Bien, esos 40 milímetros de mercurio, además, que has dicho y que he comentado, y que es lo que dicen todas las guías de práctica clínica que tenemos que aplicar a una úlcera venosa, no está calculado al azar, está calculado precisamente porque se han hecho presiones cruentas, se ha medido la hipertensión venosa, es la forma adecuada de medirlo, que es a través de una aguja y un transductor de presión. Entonces, sí, 30-40 milímetros de mercurio tenemos que aplicar para intentar cerrar una úlcera venosa, y es lo que se consigue actualmente con los hospitales públicos. Existen también las medias elásticas, pero hablaremos de ellas porque yo creo que eso es para fases más avanzadas. Las fases iniciales de las úlceras, casi hasta que comienzan a epitelizar, deben tratarse con vendaje múltiple. Y en ese sentido, tu recomendación es esta, es decir, el vendaje multicomponente, ¿no? Para contrarrestar bien todas estas presiones y poder prácticamente tratar al paciente hasta el final o incluso ya hasta su resolución completa. En ese sentido, había leído alguna guía, creo que era una revisión Cochrane, que hablaba de esto, ¿no? Es decir, del nivel de evidencia que apoya esto, ¿no?, que comentabas también, ¿no?, que hay guías, ¿no?, respaldadas en esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir también que tenemos una evidencia sólida en cuanto al uso de la terapia o del vendaje compresivo multicomponente para tratar este tipo de lesiones. Bueno, efectivamente, ya tanto el sistema GRADE como el sistema que utiliza la Sociedad Europea de Cirugía Vascular, tanto la recomendación como el nivel, la recomendación es máxima. Son los dos sistemas. Ya, yo creo que la gente que lo está escuchando sabe lo que son los niveles de evidencia y los grados de recomendación, pero no está mal aclarado. Uno es el grado de recomendación, que es un grado de recomendación máximo, que no tiene por qué coincidir con el nivel de evidencia. Por ejemplo, no tenemos un gran nivel de evidencia en que tirarse desde un avión con un paracaídas, porque nadie lo ha hecho, sin paracaídas, pues nadie lo va a hacer, ¿no? No hay un gran nivel de evidencia para recomendaciones máximas. Pues esto es algo parecido. Bueno, en el British Medical Journal hay un artículo sobre esto, sobre el nivel de evidencia y los grados de recomendaciones. Muy buen ejemplo. Entonces, el grado de recomendación es máximo,
Y el nivel de evidencia también lo es. Hay muchísimos ensayos randomizados, doble ciego, etcétera, etcétera, sobre la aplicación de la terapia compresiva y el vendaje multicomponente. El vendaje multicomponente además tiene una serie de ventajas iniciales en el tratamiento que son, desde mi punto de vista, absolutamente esenciales y que, ya digo, en las fases iniciales, especialmente cuando son muy exudativas, es que, en primer lugar, va a absorber todo el exudado. En segundo lugar, se adapta adecuadamente a todas las tallas. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es aprender a ponerlo bien. Eso es muy, muy importante. Las ayudas ópticas que existen en la inmensa mayoría de los vendajes multicomponentes nos ayudan a todo esto de forma determinada. La personal de enfermería yo creo que está muy adiestrado en la inmensa mayoría de las ocasiones a poner esto. Y si no, la verdad es que adiestrarse en esto requiere un tiempo, pero es algo muy asequible. Yo sé que eres un gran colaborador con la enfermería y un gran admirador de la enfermería, ¿no? Y sabes, ¿no?, del papel que juegan, ¿no?, en este tipo de heridas, ¿no?, y en el manejo de este tipo de lesiones, ¿no? Y me consta, ¿no?, que siempre que puedes le brindas, ¿no?, el apoyo y la ayuda para manejar este tipo de lesiones, ¿no?, tanto desde el punto de vista formativo como desde el punto de vista consultivo, ¿no?, también. Claro. De hecho, quien tenía que estar aquí es una enfermera. Vale. Ok. Y en un aspecto que también has comentado ahora, doctor Rial, desde el punto de vista de esto, ¿no?, del exudado, ¿no?, porque es uno de los signos, ¿no?, habituales, ¿no?, cuando se habla de la lesión venosa, del incremento de exudado, ¿no?, del exudado a lo largo del proceso y demás, y de la dificultad de su manejo y demás. Entiendo que este exudado, este volumen alto de exudado, también tiene que ver probablemente con el proceso inflamatorio, ¿no? Es decir, ese proceso inflamatorio, una de sus manifestaciones probablemente también es esta. No sé si es así o es solo una idea mía. No, bueno, es doble. Uno es el edema simple, o sea, presiones hidrostáticas y produce edema, y la inmensa mayoría del exudado de una úlcera venosa, cuando son muy exudativas, es por presión hidrostática, es por edema, por hipertensión venosa. Pero efectivamente también es el exudado, por definición el exudado es inflamatorio. Una parte será transudado y otra parte exudado. Pero en la inmensa mayoría de la parte exudativa, la inmensa mayoría es agua y sal, ese edema que se produce por la hipertensión venosa. Entonces la disminución también de ese edema contribuye de forma decisiva a reducir la reacción. Excelente. Y otra de las cosas que me gustaría comentar, doctor Rial, a veces, ¿no?, algunas enfermeras comentan, ¿no?, la dificultad en poder acceder a una valoración, ¿no?, por el cirujano vascular, por tener esa segunda opinión o esa ayuda en la confirmación diagnóstica también. ¿Qué le podemos decir a esta enfermera que tiene estas dificultades para llegar al cirujano vascular? ¿Cuál crees que puede ser una buena aproximación, ¿no?, para llegar hasta el cirujano vascular? Bueno, la reputación del cirujano vascular entre las enfermeras, y ahora se está riendo todo el mundo, no es muy buena, ¿verdad? Entonces, no es verdad, es difícil. Espero que no sea mi caso, pero es difícil a veces acceder al cirujano vascular porque no somos muchos. Y algunos, pues, somos más agradables, otros son menos agradables, unos están más saturados de trabajo, otros les interesa solo la patología arterial. Es decir, no es fácil a veces acceder al cirujano vascular. Absolutamente de acuerdo con ello. Pero eso no quiere decir que no haya que hacerlo. Desde el capítulo español de flebología, estamos luchando por ello. Estamos luchando porque los cirujanos vasculares sean accesibles a todo el personal de atención primaria, los enfermeras, médicos de atención primaria, y que todos podamos valorar al menos una vez, como he dicho, la úlcera venosa. Eso es un trabajo que tenemos que hacer. Estamos poniendo en valor, yo creo, que la úlcera venosa, como he dicho antes, lo que cuesta cerrar una úlcera venosa, la calidad de vida deteriorada del paciente, lo que cuesta a la sociedad.
Es decir, aunque no nos gusten las úlceras venosas, aunque la verdad es que un paciente con una herida crónica es un rollo patatero, por no decir una palabra malsonante en una webinar o en Instagram, tenemos que luchar con ellos. Por lo tanto, si no nos gustan, cerremos las cosas y hagamos que no reciban. Entonces aquí quiero hablar sobre la otra parte de la terapia. Una vez que el paciente ya está con su terapia, ya hemos conseguido una adecuada adherencia al vendaje multicomponente y tenemos ya todo conseguido en este sentido, pues hagamos lo siguiente. Pongámosles una media para evitar que mandémosle al cirujano vascular, porque a lo mejor hay que operarle de la safena interna o tenemos que cerrar una úlcera con escleroterapia. Cuidado, muchas veces podemos realizar el cierre de las perforantes, por ejemplo, con escleroterapia con espuma mientras estamos haciendo el tratamiento, pero claro, eso necesitamos a un cirujano vascular. Eso no es algo sencillo. Pero yo lo que quiero pedir a todo el mundo que nos esté escuchando, sea enfermera, médico de atención primaria, a lo mejor algún cirujano vascular nos está escuchando, alguna hija mía nos está escuchando, que también estoy dando medicina, alguna amiga de una hija mía también nos está escuchando, pues lo que quiero decir es animarse, mandar al cirujano vascular. Eso es absolutamente esencial, o durante el tratamiento o posteriormente. Tenemos mucho que hacer en este sentido para que después las úlceras no reciban. Excelente. Realmente yo creo que es una bola de oxígeno, ¿no? No sé si si la situación es tan asfixiante, pero yo sé que esto, ¿no? Que muchas veces hay esa necesidad, ¿no? De poder llegar hasta el cirujano vascular, ¿no? A veces una cierta frustración, ¿no? Entre algunos profesionales de enfermería, ¿no? En el sentido de que no reciben a veces la respuesta, ¿no? También a veces quizás la respuesta es aquella, aunque no sea la que más nos guste, ¿no? Pero bueno, sí que es realmente muy valioso poder tener este apoyo por tu parte, ¿no? Y también esa representación tuya en la sociedad española y esa sensibilidad por este tipo de lesiones, ¿no? Que como comentas, son muy frecuentes, realmente tienen un impacto muy grande en la calidad de vida y que realmente a las personas esto les cambia, ¿no? Cuando la lesión se resuelve, su vida cambia de manera muy favorable, ¿no? Bueno, es algo que, como he dicho, estamos... claro, es que le cambia radicalmente. Bueno, cualquiera de los que nos está escuchando y que haya curado una úlcera, es una satisfacción. El paciente te lo agradece de por vida, de verdad. Y si encima no recidiva, es una... Entonces, desde luego, en esta etapa, siempre el capítulo de flebología ha luchado por esto, ha luchado porque se tenga acceso al cirujano vascular. Vuelvo a repetir, no somos muchos. Y en esta etapa que nos ha tocado a la nueva Junta Directiva liderar, pues estamos intentando que la úlcera venosa llegue a todos los rincones, que el tratamiento adecuado de la úlcera venosa llegue a todos los rincones de España. Eso es absolutamente esencial. Sabemos que en muchos sitios tenemos un problema de material, de aporte de material, de apósitos, de terapia compresiva adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía nos están escuchando seguro mucha gente que todavía está con las vendas de crepe. Por Dios. Pues mira, si solo tienes una venda de crepe, ponle una media elástica. Es que, vamos, no tengas ningún tipo de duda. Claro, intenta conseguir el vendaje de componentes. Por favor, si no os consigues una media elástica, que luego además tendrás que reducir en cuanto a la talla, tal, que no es fácil ponerla, no es fácil la adherencia, pero se puede conseguir. Totalmente. Muy bien. De hecho, avanza el tiempo de manera muy rápida, doctor Rial. Estamos ya a las 19:40. Yo te quería preguntar alguna cosa más. También has hablado anteriormente de la evidencia, ¿no? El hecho de las guías que respaldan, de la importancia de los estudios, ¿no? De los ensayos clínicos. ¿Lo consideras realmente esencial, ¿no? Es decir, tenemos que tener evidencia y realmente aquellos tratamientos o aquellos diagnósticos que hagamos deben respaldarse de la mejor evidencia, ¿no? En ese sentido, ¿crees que hay la evidencia suficiente sobre la terapia compresiva o sobre determinados tratamientos locales, ¿no? Como comentabas anteriormente?
Bueno, vivimos en la época de la medicina basada en la evidencia. Es las opiniones personales. Mira, yo creo que me ha ido muy bien esto. Mira, prueba esto porque me ha ido muy bien. Esto ya no se hace. Esto ya no se hace. Tú puedes hacer una recomendación personal para un tratamiento concreto, a alguien concreto. Pero esto ya no se hace así. O sea, la medicina basada en la evidencia es en la que todos confiamos y todos aplicamos esto. Las guías de práctica clínica se basan en medicina basada en la evidencia. Y cuando no hay evidencia, por lo menos hay consensos de expertos. Entonces, yo creo que la evidencia que disponemos, ¿suficiente en terapia compresiva? Más que suficiente. Desde hace mucho tiempo. Pero si había anuncios, a principios del siglo, los pongo de vez en cuando en alguna charla, había anuncios a principios del siglo XX que salían en los periódicos sobre las úlceras y la terapia compresiva. Y entonces no había evidencia, pero había experiencia. Pero ahora, además, que sabemos que la experiencia está respaldada por una serie de ensayos clínicos. Dobles ciegos. Bueno, dobles ciegos no pueden ser porque la media, indudablemente, se la tiene que poner. Pero quiero decir, ensayos clínicos con un brazo, con una media sin compresión, con una media con compresión, vendajes multicomponentes con compresión, vendajes... En fin, existen multitud de ellos. La Cochrane que tú has nombrado, una del 2014 y una revisión del 2016, me parece, ¿no? En la que ya, bueno, lo hice de forma clara y evidente. O sea que ahí tenemos. Y luego los apósitos, cada apósito es estado y se realiza un ensayo clínico. ¿Cómo podemos medir los riesgos de las úlceras? Que probablemente es algo que nos ha quedado por ver en esto de los ensayos y en la evidencia. De dos formas. Uno, tiempo de curación total de la úlcera. Y el otro es reducción del diámetro o reducción de la superficie de la úlcera. Existen unos métodos de cálculo para ello que han sido validados de forma clara. Hay un... En este sentido, doctor Rial, si me permites, es verdad, ¿no? Quizás a veces hemos pecado en exceso de otras medidas de resultado, ¿no? Más como en la absorción, por ejemplo, ¿no? Aspectos de este tipo, ¿no? O la facilidad de aplicación, o cosas así, que obviamente son necesarias, pero es decir, tenemos que trascender eso, ¿no? Ir más allá, ¿no? Como comentas, ¿no? Y ya ir a medidas de resultado como las que estás comentando ahora, ¿no? Es decir, en cuanto a reducción de la lesión, ¿no? A la tasa de reducción o bien al porcentaje de reducción, medidas que realmente impactan positivamente sobre el paciente, ¿no? Y que sí que son las que van a mejorar claramente la calidad de vida, ¿no? Los otros aspectos son de alguna manera de mantenimiento, ¿no? Pero no realmente resolutivos, ¿no? Claro. Desde luego, el endpoint es el cierre de la úlcera. Por supuesto. Ese es el endpoint primario. Pero hay endpoints secundarios, como por ejemplo la reducción. De hecho, todos los ensayos clínicos que se han hecho son con apósitos, no solo en pie diabético, con la tecnología NOS y todas estas cosas. También se basan no solamente en cierre, en el endpoint de cierre de la úlcera, por ejemplo, en el pie diabético, sino también en reducción, disminución del dolor, infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que hay muchos endpoints secundarios que hay que manejar. Para mí, yo creo que una úlcera venosa hay que tratarla desde luego por economía, por supuesto, pero desde luego por calidad y por humanidad. O sea, tenemos que conseguir el cierre de la úlcera para que el paciente tenga una calidad de vida adecuada. Excelente. Y estamos ya castigando al final. Y te quería preguntar, y creo que alguna vez te he oído comentar, ¿no? Que en el manejo de la lesión venosa realmente hay una ABC, ¿no? Es decir, hay algunas cosas que no podemos olvidar y que deben estar y que nos van a ayudar, ¿no? Y al profesional le van a ayudar a resolver esa lesión, ¿no? ¿Cuál es este ABC, doctor Rial? Bueno, el ABC, casi todo es en terminología anglosajona, pero yo creo que tener el ABC de la úlcera venosa metido en la cabeza es asegurar el diagnóstico, la A de asegurar el diagnóstico, la B del mejor tratamiento local, de best, y la C de la compresión. A, B y C. Excelente. Asegurar, best y la compresión. Si seguimos esos tres parámetros o esos tres protocolos, nos aseguramos de un buen diagnóstico
hacemos la mejor cura posible con los medios que dispongamos y hacemos la mejor terapia compresiva que podamos en un momento determinado, la úlcera venosa tiene que curar. Vuelvo a decir, pues hablar recalcitrantes y pacientes muy complicados en los que no podamos realizar una cura de la úlcera adecuada, porque hay pacientes que no se dejan. Seguro que muchos de los que se nos están escuchando dicen, pues yo tengo a fulanito o a menganita que no se dejan curar la úlcera, se quitan el vendaje multicomponente, las piernas para abajo, etcétera, etcétera. Por supuesto. Pero bueno, eso ya es algo contra lo que no podemos luchar. No podemos luchar de forma tan eficaz. Pero nosotros tenemos que aplicar siempre eso. Asegurarnos el diagnóstico, el mejor tratamiento local y la terapia compresiva. Fantástico. Muy bien. Y me quedo con la frase que comentabas al inicio, ¿no? Es decir, que toda úlcera venosa debe curar, ¿no? Y si realmente no cura, es que algo no se está haciendo bien o se podría al menos hacer mejor, ¿no? Exacto. Bueno, y luego queda el A, B, C y D, que es derivar al cirujano vascular. No nos podemos olvidar de eso. No, lo digo en serio, es decir, siempre podremos... Hombre, a lo mejor una persona de 87 años no podemos hacer una cirugía sobre esa escena, pero a lo mejor una persona de 87 años, pues podemos hacer una escleroterapia con espuma sobre una perforante que esté haciendo una hipertensión. Luego nos han quedado cosas en el tintero, porque esto, claro, hay libros así, sobre las úlceras venosas. Es decir, bueno, nos han quedado, seguro que la doctora Conde de dermatología estará... Es una fan y una creadora de los injertos en sello, los injertos libres de piel, en fin, hay muchísimas terapias que también nos van a ayudar a cerrar una úlcera que puede ser. Yo creo que nos da lugar esto para emplazarte, si nos permites, a una segunda entrevista, ¿no? O una segunda y tercera, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Realmente es un tema muy amplio que aquí hemos visto de una manera sucinta, ¿no? Pero nos has dado, yo creo que algunas claves muy buenas para esto, ¿no? Para valorar al paciente, para iniciar el tratamiento de la manera más temprana y para tener presente también siempre al cirujano vascular, ¿no? Como un profesional que debe estar también detrás de esa lesión. Doctor Rial, no sé si quieres añadir algo más. Es un placer tenerte aquí, la verdad. Romper una lanza en favor de algunos cirujanos vasculares. Intenten volver a confiar en nosotros, al menos en algunos de nosotros. Estoy seguro. La verdad es que eres un muy buen ejemplo, ¿no? Y reflejo de cómo puede ser realmente cercano, ¿no? Y próximo el cirujano vascular y cómo puede entender muy bien la situación de estos otros profesionales, como puede ser la enfermera, ¿no? Que está en el día a día con estos pacientes, ¿no? Y como tú decías muy bien en el título, ¿no? Si esa úlcera no va para adelante, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? Realmente hay que tener claros los conceptos, manejar estos conceptos y probablemente eso sería una medida de éxito, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, yo creo que esto es una sintonía absoluta, es decir, las sociedades científicas con la industria es una simbiosis absolutamente esencial para conseguir que al final tengamos el mejor tratamiento al paciente. Excelente, es verdad, y siempre tener presente esto, ¿no? Que el paciente realmente es el que está sufriendo, ¿no? Y el que necesita que se resuelva su problema lo antes posible. Bueno, por aquí la gente está diciendo, doctor Rial, muchísimas gracias, la gente aplaudiendo, o sea que... Muchas gracias a vosotros. Como siempre, te has ganado al público, ¿no? Y está toda la gente conectada disfrutando de esta etapa. Bueno, nada más... ¿Tenemos un segundo? Sí, yo creo que sí. Tengo miedo que nos corten. Acabo de ver una pregunta de Inés muy interesante. Dice, ¿cómo curar las úlceras con un componente venoso y arterial? ¿Me parece que dices? Sí. Sí. Pues, muy buena pregunta, Inés. Ese es un tema muy complicado. El determinar si necesitamos una revascularización para curar una úlcera venosa. Entonces, una úlcera venosa será tal si no tiene compromiso arterial. Si tiene compromiso arterial, tenemos que tratar el compromiso arterial. Y muy probablemente después la úlcera venosa curará.
pero desde luego si tiene un compromiso arterial, úlcera arterial. ¿De acuerdo? Úlcera mixta, por supuesto, pero ya no debemos tratarla como una úlcera venosa. Ya todo lo que hemos hablado de terapia compresiva, cuidado. Ya tenemos que tener una valoración mucho más cuidadosa y ahí sí que el cirujano vascular es absolutamente esencial, porque nos estamos jugando que un paciente entre con una gangrena. Excelente. Pues yo creo que nos va a dar pie para esto, ¿no? Para tener una segunda entrevista y poder profundizar más, ¿no?, en este tema que realmente es apasionante, que nos puedas explicar todos los aspectos de la inflamación, ¿no?, que muy bien conoces, ese manejo que nos has explicado y poder entrar en algunos detalles adicionales. Doctor Rial, muchísimas gracias a todos los que estáis conectados en este momento. Es un placer teneros aquí con nosotros, es un placer tenerte, Rodrigo, y escucharte. Un placer, Josep María, de verdad, ya lo creo, un placer, siempre colaborar con vosotros. Excelente, muchísimas gracias y hasta pronto, y espero que pronto nos podamos ver de manera más cercana y no sea así a través de las cámaras, ¿no? A partir del lunes. Bueno, pues oye, pronto cojo un ave para Madrid. Fenomenal. Venga, un abrazo a todos, muy fuerte. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos los que estéis conectados. Adiós.